Hola icónicas, esta semana tenemos una invitada verdaderamente divina, una diva, directora y cofundadora del FAC Festival, Festival de Arte y Cine Contrasexual, un proyecto interdisciplinario que busca resignificar la sexualidad, el erotismo y la contrasexualidad a través del cine, el arte, el performance, las tecnologías, el género y el cuerpo. Ella es una artista gráfica, una genia creativa, una madre burlesquera, mi vestuarista personal, trabajadora sexual y una de las mentes más brillantes que el mundo ha conocido. Con ustedes, Anabel Venegas. Incómoda, icónica, locura supersónica. Yo soy neurodivina, mi amor es medicina. Ante la indiferencia, soy la perra conciencia. No puedo yo de la emoción, siento que se elevó la temperatura y la humedad con esta reencarnación de María Félix. ¿Quién es? Y yo, ¿qué estudió? Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo está esta diva el día de hoy? Desvelada. ¿Con qué te desvelaste? ¿Qué hiciste anoche? Ansiedad. Uf, eso es una droga que pone fuerte. Es la droga más dura. Es una droga que te quita el sueño, pero en serio. Pero es que no puedo de las ganas de que ya quiero que sea 2026 por todo lo que vamos a hacer. Eso sí. Yo también no puedo de las ganas. Además es un año uno, Claro. un año de inicios. Ay, qué fuerte. Un año de que se rebobina el Atari acá arriba. Ay, sí, porque aquí yo siento que también como que me resetearon todo. Sí. Sí, Como ¿no? que siento que el 2025 traía un poco de tiner. Ajá. Y se llevó toda la mugre, ¿no? Exactamente. Si usted también quiere hacerse una limpieza profunda, no use tiner de preferencia, pero un bañito con hierbas, ¿por qué no? Porque así estuvo duro el 2025. Fuertísimo. Intenso. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí. ¡Qué emoción! Aquí en los estudios Churubusco. ¡Claro! Los estudios Merequetengue. ¡Claro! Un saludo a Estudios Merequetengue que hace posible esta maravilla de podcast. Verdaderamente fuerte el aplauso. ¡Bravo! Ok, entonces vamos a ir por un viaje en el que yo te voy a hacer algunas preguntas. Algunas preguntas van a ser como medio rarotongas, pero tú ya me conoces, ¿no? Ajá. Y sobre todo lo que quiero es que usted en casita abra su mente para una cosa que no espera, para sentir, para una experiencia sensorial de lo que viene siendo Anabel Venegas. Anabel, ¿qué es la normatividad sexual? Ay, arrancamos bien fuerte. Yo no estudié para esta junta. Déjenme les comparto. Lo que entendemos por normatividad sexual es este guión construido por el sistema sexo-género, en donde asumimos que ciertas prácticas son propias de cierto género y de ciertas orientaciones sexuales, y a partir de ello, pues, creamos esta idea de identidad, ¿no? Que el otro día estaba platicando con una amistad, así, es que la identidad es metafísica. O sea, no, espérate tantito. y todos vivimos en una simulación. No. Hay cuestiones materiales como la socialización que tenemos desde la infancia, que nos marcan a través de nuestras condiciones físicas, ¿no? O sea, de las características de nuestro cuerpo, y a partir de eso se va generando un performance perpetuo, ¿no? Que es el género, ¿no? Y la identidad. Y la identidad. Es justamente, hay un montón de cosas en el campo cuántico, pero la identidad está aquí, en la 3D, mi gente. Así Muy es. bien. Entonces, cuando hablamos de normatividad sexual, por ejemplo, se habla mucho, de hecho hay un chiste de que algunos hombres que tienen miedo a ser gays no se limpian bien su colita, ¿no? Sí. Porque no vaya a ser que se les vaya la manita, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso sería parte de la normatividad sexual, ¿no? O sea, como Claro. pensar que cualquier cosa que tenga que ver con eso ya significa que eres gay. Sí, claro, o sea, de que si te limpias el ano ya Ajá. inmediatamente te gustan las prácticas anales, pues es un mito, ¿no? Ajá. Y que las prácticas anales como tal te hacen Ajá. o Homos. forman tu orientación de género. Sí, claro. ¿No? Ok. ¿Sabías que es un delito en 25 países? ¿El sexo anal? Claro. Me encanta. En la actualidad. Con razón, me gusta tanto, fíjate. ¿Verdad? Nos gusta delinquir. Me gusta mucho romper la ley, amiga. ¿Cómo entraste al mundo del erotismo?
Ay, pues esa es una pregunta muy bonita, porque yo desde niña como que he tenido una sensorialidad muy desarrollada y le presté atención, simplemente como que me fui como por ese lado, siempre me gustó dibujar, el arte y como que quería algo que estuviera relacionado con ello, ¿no? O sea, como que es una vocación que te encuentra. El otro día estuve en un performance que hablaba del arte y el trabajo sexual, ¿se puede decir? Sí. El arte y el trabajo sexual y cómo están conectados a través de la historia, ¿no? Esta figura en la India que eran las Tawifes, que eran como estas cortesanas de alto rango que también eran artistas y cantantes y bailarinas y poetas y ya sabían muchas cosas, ¿no? Y como todo esto estaba relacionado, entonces incluso la misma palabra geisha en Japón quiere decir artista. Entonces arte y sexualidad han estado íntimamente conectadas. Y para mí el placer siempre ha sido una brújula muy fiel a mí misma. Entonces, lo que me da placer y lo que me gusta y en lo que tengo foco, pues es en el erotismo. Pero tardó en cuajar esa idea, ¿no? O sea, estaba ahí y como por ahí de 2015 tuve una de esas crisis súper sabrosas en donde no sabes para dónde moverte. Y me fui a vivir a Tepos, pues claro. Porque en una crisis, pues vámonos a trepar al cerro, ¿no? ¿Qué haría Gael García? ¿Qué haría? Eso voy a hacer. yo esa. Ajá. Y ya trepada en el cerro viendo ovnis, dije, a ver, o sea, como que hay un llamado en mi sexualidad al que no estoy atendiendo y no le estoy haciendo caso, que me obsesiona, ¿no? Y que qué pasa si lo empiezo a trabajar. Y empecé haciendo ilustraciones eróticas. Wow, ¿qué edad tenías? Tenía yo unos 28. Cuando vivías en Tepos y empezaste a Sí. hacer ilustraciones eróticas. Sí. ¿Y la inspiración para las ilustraciones de dónde las sacabas? Pues yo en la adolescencia, en la pubertad, ya las hacía para mí y las escondía. Así era la manera en la que yo me estimulaba y me masturbaba. O sea, como que hacía imágenes y así fue como mi mamá se enteró de que yo tenía tendencias lésbicas, porque bueno, soy pansexual. Pero yo los dibujos y digo, ¿qué es esto? ¿De dónde sacas referencias para esto? Y yo no sé, de mi cabeza, mamá. ¡Wow, qué hermoso! Sí, y eran como puros cuerpos femeninos, como tocándose, como rozándose, y muy erótico, ¿no? O sea, a mí me obsesiona mucho la feminidad, me atrae mucho la feminidad, y empecé como a explorarla así, y eso se quedó literal enterrado en un cajón, en un closet, muchísimos años hasta que llegó 2015 y los aliens me dijeron, bueno, no. Exacto, obvio. O sea, me dijeron, descúbrelo por aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo publicas? ¿Qué pasa si lo pones allá afuera? Y empecé a contactar con proyectos como el Festival de Burlesque de Mar del Plata en Argentina, como un proyecto inmersivo que se llamaba El Festín, como Mal Vestida, que empezaba en ese entonces, que era 2017, ya cuando empecé como a llegar como a cierto número de seguidores. Y fue fue un viaje que sigue en curso, o sea, como que sigo transitándolo y se sigue transformando y está así muy potente también. Fíjate que me encanta que me hables como, o sea, que haya un paralelismo como entre tu despertar artístico y tu despertar sexual, porque yo siento que eso es como una cosa que nos pasa a muchas personas, pero como que no hay un lugar donde aterrizarlo. Entonces me hiciste pensar como en mi propio despertar sexual, que fue que mi prima, no cogí con mi prima, cálmense, pero mi prima de Saltillo, me dijo, llegó un día, estamos comiendo yogurt congelado, ¿no? Y estamos de que... Y entonces llegó un día y me dijo, ¿alguna vez te has montado en una almohada? Y yo... Y entonces le pedí unas instrucciones básicas y me fui a mi casa y yo estaba arriba de la almohada, como que yo necesitaba que la almohada estuviera como con más textura o algo, como que necesitaba más chuki la almohada. Claro. Y cuando yo empecé a contactar con mi propio placer, una de las primeras cosas que surgieron, de los primeros sentimientos, fue mucha culpa. Como yo tenía una imagen de un Cristo así, súper hippie iluminado, que yo tenía que bajar para poder masturbarme, porque yo sentía que me estaba viendo literal, ¿no? Y eso que era un catolicismo light, se supone que el que se vivía en mi familia, ¿no? Pero estaba tan introyectada la idea de que había algo sucio, claro, ¿no? En en el placer y sobre todo en gestionarlo de mí para mí. Yo sentía también desde la adolescencia queer como a mí la primera vez que me excité fue viendo a Jessica Rabbit,
¿no? Claro. Obvio, ¿no? Y veía los espectaculares de ilusión y yo, oh, qué sentimientos de mujer. Pero yo sentía, o sea, mi mente me decía que el amor romántico, como yo lo veía representado, así es como debía de ser. Entonces, que yo necesitaba sentir excitación por un hombre. Y en mis primeros, como alcances sexuales, no lo vivía así. Me prendía a la feminidad y me confundía más. Y me hacía sentir más culpable todavía. Sí, claro, los hombres son un gusto adquirido, como el café y los cigarros, ¿no? Exacto. Sí, pero dices Sí, que 2000%. qué amargo, qué feo sabe, y ya luego dices, bueno. Sí, bueno, para despertar. Porque luego anda bien dormida una. Sí, ¿cómo? O sea, ¿tu despertar sexual fue a través del arte? Mi despertar sexual fue a través del arte, fue a través de muchas cosas. Creo que también fue, pues, a través de la convivencia con estos arquetipos que veíamos en la televisión y en los medios. También me ayudó muchísimo como a entender las cosas que me gustaban. Y fue desde ahí como que empecé a tener este gusto por tener un secreto que nadie más podía ver. Wow. Porque la verdad, sí, honestamente, sí era algo que hasta me producía placer que fuera mi secreto. Claro. Y que nadie más pudiera tener acceso a eso. Y poco a poco, pues también personas en mi vida, una amiguita por ahí que era súper bully y acabamos siendo muy unidas, demasiado unidas, en el 4º grado. Y luego hubo otros encuentros con feminidades y ya llegó como la primera relación que tuve, que fue muy impresionante, fue a los 16 años, con una chica que se llamaba Nina, que si está viendo esto, te amo. ¡Cosas Y pues ella fue para mí como ese despertar y así se siente que te deseen de vuelta. Y estábamos en la carrera de diseño, me acuerdo, y ella usaba el pelo súper corto, rapado de atrás, una chamarra así como de los 80s. Ella hot, 1.80, grandísima, y tenía una voz, o sea, cantaba de una manera preciosa, ¿no? Y nos enamoramos y nos besamos la primera vez en el baño. Y ella literal me jaló ahí y me dijo, te voy a besar. Y yo dije, bueno. Claro. Porque quisiera que fuera un poquito más romántico, pero sí, así fue. Claro. Y el baño, justo que también es como espacio liminal, como ese espacio ambiguo, en donde todo puede ocurrir, pues era nuestro lugar para besarnos, nuestro lugar para vivir nuestra sexualidad. Porque estoy hablando de 2002. Eso es muy lesbian 2003. coded. Ajá, y aún así estaba bastante estigmatizado, o sea, de que en la carrera nos llamó la directora a decir como de que ustedes no pueden estar haciendo lesbianismos en los palomares, así le decían a la parte más alta del edificio donde estudiábamos y donde nos íbamos a... Me encantó, ustedes no pueden estar haciendo lesbianismos. ¡Wow! ¡Qué fantasía! Sí. Oye, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza. Primero, me parece muy hermoso el compartir como este primer beso lésbico, ¿no? Como, o sea, este primer encuentro con otra persona menstruante que te cambia la vida. Yo estaba en una fiesta y estaba bien triste en esta fiesta porque me habían cortado el pelo bien feo. Y entonces me habían hecho un corte de pelo, haz de cuenta, cuando yo era chiquitita, cuando tenía como 10 años, mi mamá me cortó el pelo de basínica porque se usaba y decía que ya no me quería cepillar el pelo. Entonces me cortó el pelo como un hongo. Y yo, no, pero ese tiene mucho estilo, era un así, hongo. Y entonces a mí me traumó mucho y yo decía, ay, que no, qué oso, y yo quiero tener mi pelo largo, no sé qué. Y entonces cuando estaba en esta fiesta, que estaba en la universidad, pues me cortan un chingo el pelo, o sea, como que va de un bob así a ya un corte de lesbiana, ¿no? Y entonces yo estaba súper insegura, no sé qué, y estaba en la fiesta de que... Y yo tenía una amiga que se llama, no vamos a decir cómo se llama, pero también una lesbiana, ¿no? Y entonces se me acerca y me dice, oye, te ves súper guapa con tu corte de pelo. Y yo, no, claro que no, me siento como un varón. Y entonces ya nos fuimos, y me dio un ride a mi casa. Y entonces cuando me da un ride a mi casa me vuelve a decir, ya sabes, oye, ¿en serio te ves muy guapa con tu corte de pelo? Y yo, ya había otro tono ahí. Ya no era, ay, amiga, qué guapa. No. Ya había otro tono. Y entonces estábamos ahí en el coche, hot, ¿no? Y entonces estamos en el coche y me dice, ¿te puedo besar? Y yo recuerdo perfecto que lo primero que pensé fue, ay, o sea, X, obvio, o sea, no hay pedo, somos 1000 amigas. Y entonces...
Y entonces me dio un Uy, besazo. esos raids ya los conozco. Sí, el raid, te doy un raid. Y lo cabrón es que, por ejemplo, había una cosa, yo era muy fan de estar viendo The L Word, ¿no? Así, The L Word tuvo mucho que ver con mi despertar sexual. Yo era una escuincla y entonces iba y veía en la tele y luego en el internet y luego en seriespapaya.com y donde se pudiera ver el The L Word, los videos así como se besaban en el YouTube de que y lo que yo sentía. Y una cosa que decían en un capítulo de The L Word es que hay una suavidad como inexplicable cuando tú besas a una mujer, ¿no? Y que hay un raspor, digo que también es lindo, pero es otra experiencia, ¿no? Hay un raspor, una rigidez, una resequedad, te decía, de besar a un varón, ¿no? Y entonces eso fue lo que me pasó cuando me besó esta amistad, ¿no? Yo sentí la suavidad de su carita, de sus labios, de su piel, su olor a mujer. Y entonces terminó el beso y yo estaba súper salsa y terminó el beso y yo. Ya valío pepino. De eso que dices, güey, ¿a qué le huele la muñeca? A ver, dame la muñeca, ¿a qué te huele? ¿A qué le huele atrás de la rodilla? Yo quiero saber. Y si no hubiera habido esa representación, si yo no hubiera tenido cierta representación de algo, hubiera sido mucho más confuso para mí el vivirme desde este lugar. Sí, definitivamente. Para mí, mi pareja lésbica ideal eran Haruka y Michiru. ¿Quiénes son? Haruka y Michiru de Sailor Moon. ¡Ay, claro! Que aquí decían que eran primas. Ajá. Como de Monterrey, ¿no? Pero sí. Sí. Y bueno, Ranma y medio, ¿no? Pero a mí me gustaba como Ranma cuando era mujer, cuando estaba con Akane. Ah, claro. Yo quería. Sí. Yo sé qué chingón que te caiga el agua y seas niño. Sí. Jalo. Y fíjate nada más la programación heteronormada, de decir, ay, pues qué padre, así puedes andar en la calle y dices, es mi novio, le echas agua fría y ya es tu novia. Exacto. Por ejemplo, yo siempre he tenido una fantasía como de diseñar una Barbie que tenga partes quitapón. Claro. Entonces, que le puedo, o sea, que un día outfit con chichi y otro día outfit sin chichi. Claro. Y su jersey de tomboy. Urge. Ok. Entonces, pues bueno, hablando de representación, o sea, como que este contexto es muy importante porque tú vienes aquí representando, ¿verdad? Al Festival de Arte y Cultura Contrasexual. Así es. ¿Qué es el FAC? El FAC, el Festival de Arte y Cine Contrasexual, yo también me confundo a veces. Yo, hoy lo hubiera puesto de cultura. Ay, es un proyecto muy hermoso que cofundamos Luis Mallorquín, que es el otro 50% de este proyecto y que también le mando un beso. Te amo, Luis. Sin ti esto no sería posible. Y este proyecto nació en 2023, me acuerdo perfecto. Este proyecto es Leo porque se incubó. Se incubó en agosto, 15 de agosto de 2023, que estábamos platicando hasta la madrugada de lo que iba a ser el FAC. Porque teníamos inquietudes, ya veníamos los dos de tener sex shops, de tener bazares, talleres, propuestas anteriores, y ya habíamos tenido como un camino recorrido, pero desde el punto de vista comercial, ¿no? Que alguna vez también tuvimos esta conversación cuando estaba en este periodo de transición, que fue una crisis también. Me encantan las crisis, oportunidades, crisis. ¡Eso! Y en 2023 fue que empezamos a gestar esta idea, primero pensándola como una semana del sexo y como una especie de feria, y luego se volvió un festival. Queríamos que estuviera más enfocado como en cine y cortometrajes, y también porque eso nos permitía la participación remota de muchos países de Latinoamérica, y queríamos que fuera de Latinoamérica. Entonces, pues ha sido un viaje muy interesante desde la primera edición, que estábamos con el nervio que lanzamos la convocatoria de Film Freeway y dijimos, pues a ver quién entiende este cotorreo y quién le entra, y si no, pues invitamos a nuestras amistades. Obvio. Y aunque sean 5 personas, pero pues bueno. 166 propuestas llegaron, las seleccionamos, el Dream Team se empezó a juntar de manera muy orgánica. Alicia Delicia fue de las primeras personas que nos dijo que sí, que creía en el proyecto, que quería estar con nosotros. Las chicas de Revuelta, que también les amamos, les queremos mucho. SIC también se sumó, WOM se sumó, y pues todas las personas como... Realmente estábamos haciendo una sopa de piedra, ¿no? No sabíamos qué íbamos a hacer. Bueno, sí sabíamos qué íbamos a hacer, pero sí no sabíamos qué iba a pasar con eso que íbamos a hacer.
Y pues al final resultó un hermoso ser, una hermosa entidad multidisciplinaria donde pues hizo mucho sentido en nuestra comunidad, ¿no? O sea, hay mucho gozo alrededor de la comunidad del FAC, pues trata también de las proyecciones de cine en donde exhibimos posporno, que ahorita podemos ampliar sobre el posporno, porno alternativo, que no son lo mismo, también erotismo, que también no son lo mismo, es otra rama, y también animación y una cosa que le bautizamos tecnoporno. ¿Qué es eso, por favor? Es primo de la tecnocumbia. No, no es cierto. Pero el tecnoporno es una disciplina que nosotros no teníamos como una palabra para englobar lo que buscábamos, pero queríamos una experiencia que dialogara con la tecnología, porque cada vez somos más cyborgs, ¿no? O sea, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos pantallas, tenemos una manera de conectarnos eróticamente que ya no tiene que ver con el cuerpo, con solo el cuerpo. Y también hablando de los juguetes sexuales, hablando de pues todas estas prótesis como los strap-ons, los vibradores, los plugs anales, incluso las tecnologías que vienen con eso, ¿no? Como ya se puede hacer de manera remota. Y los hologramas, las novias virtuales, todo lo que hay, ¿no? Entonces dijimos, queremos que haya una categoría que englobe estos lenguajes, que haya instalación, que haya videojuegos, que haya hologramas y todos estos lenguajes, pero cómo le ponemos, ¿no? Y cómo hacemos que gente de toda Latinoamérica lo pueda implementar. Y hay una subcategoría que es en video, o sea, en la que se habla de esto en video, y hay otra a través de la instalación y el performance. Wow. Y el performance, por ejemplo, tiene que ver con esas tecnologías como los juguetes sexuales. Ajá, sí. El performance y el posporno están muy ligados, comparten raíz, porque el posporno, al ser como un porno político, académico, de protesta, utiliza mucho las herramientas del performance para entregar su mensaje. ¿Cómo qué herramientas? Como un ejemplo, Annie Sprinkle, que es la madre del posporno, hizo esta pieza de performance en donde se sentaba en una silla y abría su cervix para que todo el mundo pudiera verlo con una lupa. Y eso se hizo en los 70s, 80s. Ajá. Cuando todavía ni siquiera estaba en los libros de anatomía el clítoris. Exacto. Entonces tú podías pagar tu entrada a ese performance. Había filas para ver el cervix de Annie Sprinkle, que empezó como una actriz porno y tuvo este camino también creativo en el cual se despegó del porno mainstream y empezó a hacer sus propias producciones. Y ella sigue activa aún hoy y acaba de sacar una nueva película que, pues de hecho, spoiler alert, vamos a tenerla en 2026. ¡Eso! ¡Wow! Madre de cervix. Me encantó. Madre de cervix. Oye, a ver, cuéntame, ¿quién es Polve Preciado y cómo influenció el festival? Polve Preciado es la principal inspiración de este festival y crush personal y disidente del género, que empezó a hacer estas reflexiones a partir de sus libros, Apartamento en Urano, Distopía Mundi. Tiene un Aquí ya hemos hablado de Testo Yonki. Testo Yonki, y Manifiesto Contrasexual, que me parece hermoso que ese libro se escribió en el 2000, cuando pensamos que se iba a acabar el mundo, y sí. O sea, como que acabó el mundo y empezó algo completamente diferente a partir de los 2000. Y Polve Preciado entrega en el Manifiesto Contrasexual un compendio de reflexiones en torno al género, la tecnología y la sexualidad, que tienen que ver con o sea, parte de la historia de la sexualidad de Foucault, parte de Judith Butler y de otras fuentes, y habla también muchísimo como de las prácticas contrasexuales como prácticas no genitales, y esas prácticas no genitales como una vía para reescribir el guión de la sexualidad, que era lo que le preguntabas al principio, ¿no? Y sé que es así como muy complejo, lo voy a poner como, lo voy a aterrizar. En la sexualidad hay prácticas que no necesariamente tienen que ser penetrativas. Y el guión de la sexualidad nos dice que para tener sexo o para que el sexo cuente debe ser penetrativo, ¿no? Y hombre, mujer. Y de preferencia tener el propósito de la reproducción, ¿no? Y Polve Preciado dice, no, o sea, el placer, para empezar, todo el mundo cuenta con un ano, que es la parte del cuerpo más diplomática que hay en el cuerpo y que no tiene género.
Wow. Y se puede experimentar placer a través del ano y a través de muchas otras partes. Puedes masturbar tu cabeza, puedes masturbar tu hombro, puedes masturbar tu cerebro, tus ideas. Entonces, a partir de este manifiesto, comienza como a reflexionar de qué son las tecnologías del placer, de el orgasmo, de la excitación. Y ¿El orgasmo es considerado una tecnología del placer? El orgasmo es considerado una tecnología del placer. Y también habla del dildo, ¿no? O sea, y del dildo como un precedente al pene. Y del dildo en las... yo haciendo forma de dildo en mi mano. ¿Cómo se nota el... Cultura lésbica. Y yo... 3D. 3D, así, el gráfico. El dildo, o sea, hay ejemplos de dildos en la cultura prehispánica. Wow. Hay muchísimas evidencias de que había masturbación y juguetes en esa época. Y pues que la sexualidad, long story short, siempre nos ha acompañado, no de la manera en la que se nos ha planteado que es, en donde mediáticamente también se nos ha acostumbrado a relacionarla con la monogamia, ¿no? Con las relaciones, la reproducción, con el matrimonio, con la herencia, ¿no? O sea, con todas estas estructuras, y la familia tradicional panista, ¿no? Que nos están pues dando ese guión que no necesariamente es la realidad ni de las personas queer, ni incluso de personas heterosexuales que no se viven desde ahí, ¿no? O sea, porque tampoco es como que solamente sea parte de las realidades queer, también puede haber heterosexualidades y bisexualidades que no estén en este guión, ¿no? Claro, o sea, es todos los cuerpos. Todos los cuerpos. Todos los cuerpos sienten placer. Claro, todos los cuerpos habla Polvo Preciado de los cuerpos deseantes y de que todos los cuerpos son susceptibles a tener dinámicas de sumisión y dominación también. ¿Por qué? Porque los cuerpos deseantes o sea, no hay una sola manera de experimentar esa dinámica. Siempre que haya una persona en el poder y otra que lo otorgue, no importa su género, su orientación, se pueden dar estas dinámicas. Ok. Y, o sea, y eso quiere decir que muchas veces se dan sin un consenso, sin un acuerdo, sino que ya existen. No. Ok, o sea, son parte de un acuerdo que tiene que ser consensuado y que es muy complejo y hay muchas maneras de ejercerlo. O sea, la sumisión y la dominación, sí, claro. Muchísimas maneras de tenerlo. Sí, desde el amarre, que los cuchillos, que la mente. Claro, pero lo que quiero decir es que todos los cuerpos son susceptibles a experimentar eso. Ok. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta, qué emoción. A ver, yo quiero contar una historia de cómo me quitaste lo puritana, ¿ok? Ay, wow. Porque yo ahí, como me ven, pues todavía vivía una panista dentro de mí. Yo trabajaba ya en el FAC, ya estaba en contacto con este discurso que me pareció súper revelador. Y cuando yo empecé a investigar sobre quién era Polvo Preciado y las cosas que decía, y sobre todo como pues el placer como una partida revolucionaria, ¿no? Como una forma de hacer un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva forma mucho más horizontal, sin jerarquías, de comunicarnos desde el placer de nuestros cuerpos y no desde el género. Y entonces yo estaba, que padrísimo todo, ¿no? Pero al final del festival hay una fiesta, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues cáele a la fiesta. Y yo, sí, qué padre, vamos a la fiesta. Yo todavía fui y me puse mis tenis del gimnasio porque dije, el tobillo está frágil, y mis pezoneras, claro. Y entonces ahí estaba yo en mis pezoneras, muy a gusto. Hasta el momento pues había visto un performance de Pamela K, súper bonito, y estaba que la DJ y todo esto. Y de pronto empiezo a ver que la fiesta se vacía en donde estábamos y todo el mundo se empieza a subir al segundo piso. Y entonces a mí me dicen, oye, vamos allá al segundo piso, ahí están las sesiones. Y entonces yo empecé a sudar frío. Yo dije, ay, no, qué ansiedad, yo tengo mucho miedo. Yo tengo muchos traumas, PTSD, yo no sé si quiero las sesiones, yo no sé cómo hacer, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y entonces me acuerdo que llegó todavía Monstrosity y me dijo, güey, vamos, y ya nada más mi pareja sentimental de Palín estaba de que...
Vemos, a ver qué tanto te persinas. Y entonces, ahí estaba la gran Alicia, a quien le mandamos un beso. La amamos. Y se me acerca y me dice, ¿qué traes? ¿Por qué no subes a donde están las sesiones? Y yo tengo mucho miedo. Y me dice, no puedes, no te permito que seas mi amiga la más conservadora. No te permito. Y yo, ¿qué me acabas de decir? Y yo, lo que oíste, perra. Y entonces me agarró de la mano y me dijo, te lo voy a quitar a nalgadas. Y entonces llegamos a un segundo piso, ¿ok? En el segundo piso estaba una gran DJ tocando una música súper de rave, ¿no? La diabla, la amamos. Sí, pero de mega reven, así, de 6 de la mañana en Tulum. Y y había un cuarto oscuro, pero quiero contar cómo no era un cuarto oscuro, como que resignificaba la idea que yo tenía de un cuarto oscuro, porque yo pensaba que un cuarto oscuro, como los antros gays, era un lugar donde te ibas a esconder, ¿no? Donde ibas a ejercer prácticas que se tienen que hacer en la oscuridad porque a la luz no está bien, ¿no? Y no era oscuro, había una luz preciosa, además no una luz directa, lo cual agradezco mucho porque nadie puede coger en una luz de Vips. No, por favor. Y había un cristal así súper grande y se veían varios sillones. Entonces lo primero que a mí me impacta muy cabrón es que yo llego y hay como, o sea, pon tú que adentro hay 20 personas besándose, teniendo como encuentros, y afuera yo creo que había unas 60 personas viendo el cristal de que... Una de ellas, Paline, así de que... Y entonces... Todavía yo me meto, o sea, pues yo me metí con Alicia al cuarto oscuro y yo vi que no me siguió Paline, entonces me regreso, pues es mi pareja, entonces quería hacerle check-in. Y le dije, oye, mi amor, me van a nalguear, ¿qué onda? Y te juro ni me contestó, o sea, Paline no, o sea, me dijo, bye. Chao, nos vemos al rato. Y yo, bueno. Y entonces entro y había una parte que no estaba visible a través del video, lo cual también era lindo porque era como la bici con rueditas, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, aprendí una cosa muy importante ese día, porque yo llego con Alicia y me dice, bueno, te voy a nalgar. Y yo, sí, y me empino. Y me levanta. Y me dice, no, hermosa, hay que consensuar. Hay que una platicadita antes, no te empines tan rápido. Entonces, le dije, ¿qué quieres? Me dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo le dije, lo que quieras. Y me dijo, no. No hay de ese. De ese no hay. Porque si tú dejas en mí esta responsabilidad, entonces me estás dejando lastimarte, güey. Y tú tienes que aprender que también el rol de sumisión tiene una responsabilidad. Correcto. Yo recibiendo educación sexual en un cuarto oscuro, ¿ok? Y el efecto fuck. El efecto fuck. Y entonces me dice, bueno, que cómo, o sea, podemos intentar las nalgadas. ¿Cómo te gustaría? ¿Con mano o con artefacto? No, pues con mano. ¿De qué número? No, pues del 1 al 10, pues empecemos por un 3 porque a mí me da miedo el dolor. Ah, sí, no hay pedo, ok. ¿Cómo quieres que te diga? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo te voy a decir yo? Y me dice, pues ahí me puedes decir mistress, miss o señora. Y yo, ¡ay, señora! ¡Wow! Y entonces le digo, me dice, ¿cómo quieres que te diga? Yo, pues, amiguita chula, le digo. Amiguita chula estaría bien. Bueno, amiguita chula, pues ahora sí empínate, órale. Y entonces me nalgaba y después me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué número fue ese? Si fue un 3, ¿quieres más fuerte o más despacio? ¿Ese es tu límite? ¿Te gustaría que usáramos otra cosa? Y entonces yo empecé a gozar, a cagarme de risa de que me decía amiguita chula y me nalgueaba. ¿Sabes? A pasarla, a tener literal una actividad de integración con una amistad que quiero, con la que no tengo sentimientos románticos, con la que he compartido un chingo de intimidad de amigas, ¿no? Y por eso yo me sentía como en una seguridad tan cabrona de compartirme con ella así, ¿no? Como me di cuenta también en ese cuarto oscuro que esa confianza que yo he establecido con Ali es algo que me cuesta mucho establecer con personas con las que no tengo ya un vínculo, claro, ¿no? O sea, como me gusta el BDSM, pero la confianza que se tiene que construir para que yo le entre es una confianza muy particular. Uh-huh. Ahorita con mi bici con rueditas, ¿no? No es que tenga nada de malo, no, pues, pero es como yo lo estoy viviendo porque justamente donde habita el miedo, que es esta sensación de vulnerabilidad, como de, güey, pues no veo qué me están haciendo, ¿no? No veo qué me van a hacer. Sí. Tengo que confiar plenamente en que esta persona me quiere y no me haría daño. Sí. Y eso es como también un rendirse muy cabrón ante la experiencia. Y yo me empecé a sentir en este rush de las nalgadas y todo eso, súper prendida de que estaba gente a mi alrededor. Yeah. O sea, ahí como que así como que me cayó el 20 del fuck. Como que dije, ¡ay, polvo preciado!
Y apareció su carita toda preciosa, así con ese corte perfecto que tiene. Exacto. Entonces, como que esta fiesta me cambió la vida a mí, me hizo reflexionar un chingo en torno a las construcciones que yo tengo del amor romántico y cómo solo a través del amor romántico está permitida en mi cabeza el placer, cuando hay un montón de placer y de cosas que vivir afuera del amor romántico. Por supuesto que sí. Y aquí además la idea del amor romántico nos inhibe y nos corta esta fluidez de vivir esas experiencias, ¿no? Yo ahí estaba en mi matrimonio, en mi matrimonio no tan feliz, pero que en ese momento estaba feliz y tú estabas en medio de la fiesta. Y yo estaba en medio de la fiesta, yo estaba en modo producción. A mí mi placer era ver que todo el mundo estaba cogiendo, de que todo el mundo se lo estaba pasando increíble y yo ya con eso ya estaba sobreestimulada y feliz, o no estoy estimulada en el mejor sentido. Me encanta la experiencia que narras y escucharla así se siente increíble, ¿no? Aparte no saben, Anabel traía un vestido cabrón que también me inspiraste muchísimo, que traía como un modelito nudo abajo del vestido. Entonces veías como Anabel estaba produciendo y luego se metía al cuarto oscuro y perdía el vestido. Y luego otra vez se volvía a meter. Y yo, ¿cómo se está metiendo tan rápido en ese? Yo hosteando, hosteando en todos lados. ¿Qué necesitan? Lubricante, tú te agarró la chicha, sí. Por ejemplo, yo estando en ese cuarto oscuro pude entender una cosa que solamente sucede o la pude notar en las fiestas sexuales, que es el tipo de comunicación que hay entre las personas para llegar al consenso. O sea, no el que estemos en una fiesta sexual y no el que estemos en un cuarto oscuro quiere decir que hay permiso de todo. Sí, claro. ¿Cómo se gestiona ese consenso? Y es algo que he aprendido también sobre la marcha, hay comunicación verbal, como la que tuviste muy bellamente con Alicia. Y comunicación no verbal, ¿no? Que algo que también en la Liminal 2 que tuvimos en noviembre implementamos como el cuarto oscuro, pero con una variante que también estuviste en esa, que era una luz violeta en donde en medio se podían ver los cuerpos y estaba habilitado para todas las identidades, ¿no? O sea, no era... no separatismo. No separatismo, ajá. Y pues uno de los lenguajes en los cuartos oscuros es muy no verbal, ¿no? Entonces, si alguien se te acerca y te toca, pues tú le quitas la mano y eso en automático es un no. O si estás recibiendo una nalgada y tu cuerpo se tensa, eso en automático es un no, ¿no? O sea, como que hay un arte en leer esto no verbal. Siento que es un área también para explorarla en colectivo y por eso en cada liminal llevamos 2, ¿no? Pero nos esmeramos en tener este cuarto de integración con César Galicia y con Paola Aguilar, que es muy importante porque hace que las personas se conozcan con una luz tenue, en diálogo, expresando deseos y fantasías. ¿Cómo es este cuarto de integración? ¿Qué pasa? Hay una dinámica que ellos hacen que es como con papelitos, en donde hay pequeñas dinámicas, en donde las personas se van juntando poco a poco y puedes ir gestionando esos deseos. Por ejemplo, en tu papelito sale a acariciar un hombro y me tocas tú. Y entonces yo llego y te pregunto, ¿quieres ser acariciada con el hombro? Y a lo mejor tú me dices, no se me antoja. Voy con la siguiente persona y esa me dice que sí. Órale. Y entonces sí voy entendiendo. Y es como un círculo. Y es como un círculo, 15 personas máximo, y que se va activando al inicio de la fiesta para entender muchísimo mejor dónde estamos. Y el lenguaje que debemos tener como con otras sensibilidades, otros cuerpos, ¿no? También muy importante el respetar los pronombres, que algo que hacemos desde el FAC es que cuando gestionamos los espacios donde tenemos la fiesta, administramos todo, es decir, desde la barra hasta el personal de limpieza. Y lo capacitan. Y lo capacitamos. O sea, hay una charla previa que la da Ale Belladona, que también es una parte muy importante del FAC y que nos ayuda como a la sensibilidad de las personas que colaboramos y trabajamos, cuida mucho como del equipo interno, de las personas de producción y de las personas que... Y es una gran tallerista. Y es una gran tallerista y es una gran artista, también la admiro muchísimo y es una gran compañera de vida, vivimos juntis y no somos pareja, pero vivimos juntis, pero sí tenemos una relación de esposas. Ay, ¿cómo es eso? Pero sí pusimos el árbol de Navidad. Pero sí pusimos el árbol de Navidad juntas. Y es una gran persona de la que también he aprendido muchísimo, porque también el FAC acerca a todas las realidades posibles, no solo en cuanto a género y orientación, sino también tratamos de hacerlo interseccional, ¿no? Y dar becas y estos espacios para que todo el mundo pueda acceder. Porque el placer también es una cuestión de privilegio. Y eso es muy fuerte, ¿no? El otro día platicábamos, tuvimos un conversatorio en donde Aley nombraba esto.
y decía, para que yo pueda tener placer con un juguete, con un vibrador, pues necesito poder acceder a ese juguete y tener el capital para comprarlo. Y además no solo eso, porque lo puedo comprar y lo puedo dejar en el cajón porque no tengo tiempo. Necesito tener el tiempo y la privacidad que requiere tener un cuarto propio para gestionarlo. Entonces, si te pones a pensar en todas esas cosas, el placer también es una cuestión de privilegio, ¿no? Y desde lo que nosotros hacemos, desde las proyecciones, desde los performances, desde la fiesta, intentamos que esta realidad pueda ser accesible para todo el mundo, ¿no? O sea, no tratamos de ser un espacio como elitista o separatista de ninguna manera. Claro. Estamos tratando de generar una utopía que por lo menos dure 4 días, ¿no? Con sus respectivas horas, que es muy ambicioso y nos gustan los proyectos ambiciosos, pero ahí va, ¿no? Ahí va. Y pues esa es básicamente la visión, ¿no? Y por eso nos aliamos también con proyectos como Manos Amigues, como Somos Voces, como Facultad de Cine, que también muy amablemente nos prestó sus instalaciones, sus estudiantes, para poder proyectar, Cine Tonalá, Revuelta, o sea, como proyectos de todos los estratos, lugares, y tratamos de ampliarnos, ¿no? O sea, como de tener geográficamente más sedes en la periferia y en otros estados de la República. O sea, ya colaboramos con un festival en Morelia y otro en Taxco, que nos invitaron solo como de audiencia, pero que también nos interesa salir de la Ciudad de México, ¿no? O sea, claro, que la sede principal sea Ciudad de México, pero sí nos interesa estar en otros estados de la República, donde también hace falta esto. Claro. Oye, ¿y ha habido algún contenido que haya llegado, no sé, suscrito o como parte de los que se hacen? Hay un rally en el que se gestionan cortos en 48 horas. ¿Ha habido algún contenido que hayas dicho, no manches, esto está bien locochón, ¿qué hacemos? Ah, bueno, desde el primero. Güey, esta edición me dijo, sí, perra. Muy deconstruida. Güey, me imagino, por eso pregunto. Súper sí, o sea, hubo un cortometraje que se llamaba Never Get You, que en este año tuvimos la participación de una plataforma que se llama Joy Club como patrocinador principal, y nos dijeron, este corto no va. Este corto... Y es un corto estéticamente bellísimo, pero la práctica que retrata es la asfixia erótica. Y es una asfixia erótica aplicada a un cuerpo femenino menstruante, ¿no? Entonces, la gente de Joy Club fue como de que, no, estas son prácticas misóginas, violentas, que son peligrosas, de alto riesgo, no van con nuestra comunidad. Total que nos hicieron editar ese corto hasta dejarlo como bellísimo, pero parecía un comercial de látex. O sea, de ponte tu traje de látex, ¿no? Sí, también hubo algunos otros detalles que me revelaron posterior, como con el equipo en específico y las personas que estaban desarrollando ese proyecto, que durante la filmación nosotros tuvimos la asesoría de Blanca Reigal, que ella tiene un proyecto, besotes a Blanca Reigal, que también es una diosa del postporno, tienes que invitarla. Ella es directora y coordinadora de intimidad en Pornorama, y bueno, la fundadora y la gestora de ese proyecto también. Y es post-porno, porno alternativo, desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Ole. Entonces está cabrón y está aquí en México. Y ella nos hizo el honor de colaborar con nosotros, de participar como coordinadora de intimidad para estos equipos. Entonces, toda acción... ¿Coordinadora de intimidad es qué es? Una coordinadora de intimidad se asegura que todas las personas que estén en el set en el que se está desarrollando la actividad pornográfica o pospornográfica estén seguras, ¿no? Que todas las prácticas sean con consentimiento, que las personas que estén participando estén en total conciencia, parar la filmación si hay alguna dificultad o incomodidad, dar una charla previa y ayudar a que todo salga de la mejor manera, ¿no? Y que siempre hay una posibilidad como de revisar también. Este es otro trabajo también de las coordinadoras de intimidad, es el post, ¿no? El aftercare, ¿no? Y ella nos ayudó muchísimo con los equipos. Fueron 4 equipos. Los gestionamos en diferentes sedes, así que fuimos haciendo como el recorrido en esas sedes y en esos también momentos, preguntando que estuvieran bien, que todo estuviera en orden
y por ese lado FAC nosotros gestionamos que las cosas fueran de manera consensuada, informada, entusiasta, de todas las partes. Pero, pues sí, la práctica de ese cortometraje fue controversial. No soportaron. Siento que las personas que participaron llevan 10 años ejerciéndolo, ¿no? O sea, hay una conciencia y hay una disciplina y hay un conocimiento de la asfixia erótica. Entonces, ahí está el prejuicio, ¿no? Como, sí. ¿qué tanto del BDSM es leído como si fuera violencia? ¿Y por qué crees que sea eso? Y no lo es. Bueno, porque hay violencia a los cuerpos femeninos, sin duda, y tiene mucho que ver con, si tú me hablas de asfixia y de privación del aire, digo, hay un intento de, ¿no? Pero son prácticas que rebasan esa dimensión y que se tratan más de los límites del cuerpo y del consentimiento, y en el mejor de los casos, porque no toda, y eso es una realidad que hay que nombrar, no en toda la comunidad BDSM, entre dominantes y sumisos, hay buena voluntad. O sea, sí hay personas que toman estas plataformas y este acrónimo para abusar. Eso es verdad. Eso es verdad, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero se trata justo de lo contrario, de tener mayores límites y consentimiento dentro de estas prácticas, y nosotros también siempre estamos informándonos y checándonos de qué está pasando en esa comunidad y procuramos acercarnos como a la gente correcta. Y por ejemplo, ¿estas prácticas tú las has tenido en tu vida? Sí, ¿Y qué te han enseñado? Muchas cosas. Me han enseñado mucho. He aprendido mucho de consentimiento, sin duda, de límites, de deseo, de lenguaje no verbal, de dinámicas de poder también, de que no siempre sale bien, también de que es una responsabilidad muy grande, sobre todo en el rol dominante. Pues, ¿tú has vivido los dos roles? He vivido los dos roles. Muy, muy honestamente, como sumisa, siento que me pasaba lo mismo como con la heterosexualidad, como que yo entendía que ese era mi rol por ser un cuerpo menstruante femenino, y como de que, pues sí, pues así está rico, ¿no? O sea, como de que, ay, sométeme, nalguéame y castígame y tal, ¿no? Y había como, no lo voy a negar, había como cierto placer en eso, pero luego me dejó de dar placer y como que esa estimulación se gastó y dije, ya quiero otra cosa. Y el universo me puso gente con la que pude explorar esas otras cosas. Y más desde el lugar dom. Más desde el lugar dom. Y la verdad, las primeras veces con mucho miedo, ay, ¿te pueden hacer esto, por favor? ¿No? Es que espérate. O sea, yo me pongo en ese lugar y digo, güey, jalo, me meto al látex, me pongo el lubricante, el fuete, me maquillo. Pero luego tengo que entretener a esta persona un rato, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuántas cosas le puedes decir a este ser humano que está en tus manos? Le tengo que hostear. Le tengo que el hosteíto de la habitación. O sea, ¿cómo? Sí, le tengo que hacer el topping. Exacto. ¿Cómo se te ocurre, por ejemplo? O sea, como yo me he puesto a pensar, pero ¿qué le dirías? O sea, como, estate quieto, toma de esta leche, ¿no? Empínate. No, o sea, como... Pero esos son 5 minutos y después, ¿qué vamos a hacer? Y luego, bueno, ya métemela. Ay, sí. Bueno, ya. Bueno, es suficiente. Ponle el fútbol. Exacto, ponle el fútbol. Sí, justo las mismas preguntas, ¿no? Creo que a mí me pasó de manera muy orgánica con una pareja masculina, con un hombre con el que estuve muchos años, y que nuestra dinámica era BDSM, pero al revés, y luego invertimos. Muy como en esa película controversial, la de El último tango en París, literal. Wow. Marlon Brando pidiendo que le metieran el dedillo en el anillo. Así, recuerdo mucho ese momento porque fue un momento en el que tuvimos como una discusión y fue como muy espontáneo. Y luego lo hicimos bien. O sea, como que luego fue como con dildos y con lubricante y tal. Y mi primera práctica de dominación, digamos, fue invertir los roles y hacer pegging, ¿no? Y esa fue ¡ay, tranquilamente! Como si fuera cualquier cosa, Rosa. Ay, ya entendí. Ahí valoré la penetración, la verdad, sí es mucho chamba, bebés. Sí, no chingues. Y luego, bueno, pues, o sea, es una anatomía completamente distinta. Claro. O sea, hay una resistencia corporal, cultural. Sí. No mames, pero también seguro hay un reseteo. O sea, como que siento que se te resetea la tari ya.
Sí, no hay sí, género. sí. Yo ese botón lo tengo en el cervix, pero este güey lo tenía en el ano. Ay, entonces como que Reset. la verdad la pasábamos muy bien y fui aprendiendo eso y luego fueron prácticas no genitales, ¿no? O sea, como food fetish, como dominación pero suave, como solo poner como la punta del tacón en el pecho de alguien y que esté acostado y decirle qué hacer. Pero eran como exploraciones muy tímidas. O sea, yo todavía me puedo nombrar como una persona un poco vainilla en ese sentido. O sea, hay dominatrix que son profesionales y que hacen eso para vivir y yo no podría nombrarme así. Pero sí he tenido parejas sexoafectivas con las que he podido explorar esto, ¿no? Y recientemente la última fue como sisificación y inmovilización, ¿no? A través del shibari. ¿Tú amarraste o te amarraron? Yo amarrar. El shibari es muy interesante. Es un taller. Y me ha encantado explorarlo. No, todavía estoy aprendiendo. O sea, yo no. Pero me encanta todo lo que implica, pues todo lo que La es... inmovilización. Ajá, y sobre todo porque es complicado. O sea, me gustan las cosas complicadas. Entonces, es entender... primero, cómo hacer el nudo. Ese es el primero de tus problemas. Claro. El segundo es entender cómo trabajar con peso muerto, ¿no? Una vez que ya amarraste todo. Y también cómo leer el cuerpo, o sea, este consentimiento no hablado, porque muchas veces las personas no tienen tan claro lo que quieren. Exacto. O sea, o no tenemos tan claro lo que queremos. Entonces, ¿cómo estás? Bien, pero yo veo que estás así, pues es que te está cortando la circulación, la cuerda, ¿no? Y también nos dicen que para ser sexys tenemos que nunca quejarnos y todo nos tiene que encantar. Ajá. Y el sí ya está dado, porque si dices que no, entonces vas a pagar el momento. 100%. Bueno, ya voy a pasar de la pregunta donde te pregunto si eres una persona poliafectiva y voy a asumir que sí, ¿ok? ¿Cuáles han sido tus mayores retos al vivir una estructura no monógama? Ay, la monogamia. El contrapeso de la monogamia. El fantasma de la monogamia respirándome en la nuca en cada relación y vínculo que he tenido poliamoroso, muy honestamente. O sea, yo no entiendo cómo lo hace Alicia Delicia. Yo la veo y la admiro. Por dos. Yo así de goals, yo quiero eso. Sí. Y hubo una temporada en la que sí, o sea, yo he estado en triejas 2 veces. O sea, sí he tenido parejas de 3, ¿no? Que funcionan, ¿no? Pero ya sostener como vínculos con varias personas es un poquito complejo, incluso materialmente, o sea, monetariamente, claro. Como las distancias, lo corporal, los momentos de la vida en los que está cada quien. Hubo un momento como dorado en donde yo ya tenía esa película de ensueño, pero poco a poco cada persona fue migrando a un modelo más monógamo. Yeah. En donde cada persona, incluso la trieja que tenía dentro de esa película fue como de que, bueno, pues nos divertimos, pero ya nos vamos a casar. ¡Deuces! Y yo me sentí como un perrito que adoptan en Navidad y que luego lo van a dejar a la carretera, así. Sí. Y yo dije, ¡no! Era estacional. No nos íbamos a casar los 3. Ay. Exacto. No era areja. Yo llevo las flores, yo me las aviento. Entonces, yo diría que lo más complicado es el fantasma de la monogamia, la presencia omnipresente de la mononorma. Claro. Yo lo relaciono mucho como con esta escena como de yo bajando el Cristo, ¿no? Es igual como también estos momentos como de sentir que la heterosexualidad era la única forma y después sentir que la lesbiandad era la única forma y después sentir que la monogamia era la única forma, ¿no? Y entonces son como estos aros de fuego que voy cruzando y que del otro lado de estas experiencias obviamente estoy yo, ¿no? Como que siento que también hay un estigma muy cabrón de que, bueno, pues el poliamor es pura horchata. Ojalá, preciosa, pero es una estar pelona de tanto hablar. Sí, son muchas conversaciones. Qué bueno que lo dices. Verdaderamente, ¿no? Y para mí es un trabajo de sombra cabrón y ver las dinámicas en las que todavía viven adentro de mí, ¿no? Porque yo tengo una relación que es muy chida en muchos aspectos, pero eso no evita en la práctica del poliamor que yo vaya a buscar quien me manipule allá afuera, ¿no? Claro. Ay, ando bien aburrida y necesito un poco de caos, ¿no? Por 2. ¿No? Entonces muchas veces es para mí un trabajo de sombra mucho más profundo, mucho más fuerte, una vulnerabilidad mucho más cabrona, ¿no? Para mí el nombrar mi deseo, el nombrarle a mi pareja mi deseo y dejar que se incomode está siendo un proceso súper fuerte y que es todo esto, todas estas son cosas que ocurren
Además de si bien te va, hay cogida. Pero de todas maneras, todo esto va a suceder. Sí, vemos, preciosa. Yo también empezando con los vínculos platónicos, que luego me decían, ay, pero ese es un amigo, ¿no? Y yo no, tenemos un vínculo erótico, asexual, romántico, como Cintia Erivo y Ariana Grande. Exacto. Yo Cintia Erivo. Exacto. Tú mega Cintia Erivo. Entonces, pues bueno, en este sentido sí me gustaría y me gusta porque se nos fue el tiempo. Yo tengo, mira, 2000 preguntas todavía. Ay, pero me gusta mucho terminar los episodios como haciendo un salto cuántico un poco a el tema de ¿qué le dirías a una, no sé si es una Anabel más pequeña o es a alguna chavita, ¿no? Uh-huh. Que se esté cuestionando su sexualidad, sus propios secretos, uh-huh. Que esté allá afuera con la culpa, que, como me decía Alicia, güey, yo nunca quise tener un solo novio, güey. Yo nunca quise y nunca lo tuve. Yo nunca he practicado la monogamia. Uh-huh. Como a mí me pasó, nos enfrentamos un chingo al tabú introyectado y al rol de género introyectado. ¿Qué le dirías a esa chavita para que se libere? No le daría spoilers, la verdad. ¡Ay, me encanta! No le daría spoilers, la abrazaría y le daría todos los materiales de dibujo que quisiera y la llevaría por un helado. Me encanta, qué hermosa respuesta, bebé. Ok, una última y ya nos vamos, ¿ok? ¿Qué mito sobre la sexualidad te gustaría desmentir aquí en Neurodivina para ustedes? Hay muchos, pero principalmente la mononorma y la heteronorma. Uh-huh. O sea, pensar que nuestro placer como personas queer está mal, uh-huh. Que incluso como personas que se identifican como heterosexuales, ciertas prácticas no son calificadas como heterosexuales. Uh-huh. O sea, creo que ese mito sobre las prácticas y las orientaciones y la identidad, uh-huh. y el estigma en el trabajo sexual creo que serían... Solo elegí uno, pero bueno. No, me encantó. Elegí todos. Todas las anteriores. ¿Cómo se nota mi luna en Acuario? Ajá. Oye, Reina, pues muchísimas gracias por venir. Nos enseñaste muchísimo. ¿Cuándo es el FAC? Del 15 al 18 de abril de 2026 y ya tenemos los boletos a la venta para cuando salga esto, el Early Bird, pase mágico, pase completo a un precio muy especial, 4 días llenos de actividades. Por favor, búsquenles en sus redes sociales, escríbanles, vayan a comprar esos boletos que ahorita están bien baratos, hermana, y la vamos a pasar delicioso en este festival. Muchas gracias, hermana. Gracias, te amo. Nos vemos la semana que entra, Neurodivina. Bye, gracias.